Bendiciones, semillas, bendiciones, humanidad. A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, la humanidad vivía entre el miedo nuclear y la promesa tecnológica. Era una época marcada por la incertidumbre. Las bombas habían demostrado su poder. El espacio comenzaba a explorarse. Y el cielo volvía a convertirse en territorio de preguntas. En ese contexto surgió una figura que, para muchos, no pertenecía a la Tierra. Su nombre era Astar Seheran. Fue descrito como un comandante estelar, un líder de una flota interestelar encargada de vigilar el destino de la humanidad. Según quienes afirmaban comunicarse con él, no era un invasor ni un conquistador. Era un estratega. Un observador. Un protector. Su imagen adoptó rasgos claros. Alto, fuerte, de apariencia nórdica. Más cercano a un héroe de la ciencia ficción de los años 50 que a una entidad abstracta. No descendía físicamente. Se manifestaba a través de mensajes. Transmisiones mentales. Comunicaciones recibidas por individuos concretos. El mensaje era coherente y repetido. La humanidad estaba en peligro. Su evolución espiritual estaba estancada. Era necesario prepararse para un cambio. Como en toda narrativa de revelación, hacía falta un intermediario. Alguien dispuesto a escuchar. Alguien dispuesto a transmitir. En el desierto de California, bajo la formación rocosa conocida como Giant Rock, un hombre afirmó haber recibido ese contacto. A partir de entonces, el nombre de Astar Seheran dejó de ser una idea aislada y comenzó a formar parte de un movimiento. No se hablaba de espectáculo. Se hablaba de advertencias. De evolución. De responsabilidad colectiva. Con el tiempo, la figura del comandante estelar se consolidó. Se le atribuyeron planes estratégicos. Jerarquías cósmicas. Una estructura organizada más allá del planeta. El cielo dejó de ser solo un escenario. Pasó a convertirse en sistema. En mando. En dirección. Y cuando existe una dirección, existe también una misión. Y cuando existe una misión, alguien debe asumirla. Así comenzó la historia del contactado. Así comenzó la promesa.
mientras la figura del comandante estelar tomaba forma en la imaginación colectiva. En la Tierra todo seguía siendo concreto. Polvo. Calor. Silencio. En el desierto de Mojave, bajo una formación rocosa conocida como Giant Rock, vivía un hombre llamado George Van Tassel. No era científico. No era militar. No era profeta. Era mecánico aeronáutico. Trabajaba con máquinas reales. Con motores. Con piezas que podían tocarse. Pero afirmaba haber recibido algo que no podía verse. En 1952 declaró haber establecido contacto con una inteligencia procedente del espacio. Dijo que el mensaje no era caótico. No era simbólico. Era estructurado. Hablaba de advertencias nucleares. De evolución energética. De una jerarquía interestelar organizada. Y en la cima de esa jerarquía estaba Astar Seheran. Van Tassel no se presentó como líder espiritual. Se presentó como transmisor. Según su relato, él no inventaba. Recibía. Y su papel no era interpretar. Era obedecer. Con el tiempo, más personas comenzaron a escucharle. Algunos por curiosidad. Otros por convicción. Lo que había comenzado como un mensaje privado empezó a convertirse en reunión. Y la reunión en movimiento. Según el relato de Van Tassel, el contacto no fue una visión fugaz. No fue un sueño. No fue una intuición. Fue una transmisión sostenida. Afirmó que la comunicación era clara, precisa, técnica. No se trataba de mensajes simbólicos. Se trataba de instrucciones. Astar Seheran no hablaba como un espíritu. Hablaba como un estratega. Describía estructuras energéticas. Advertencias sobre el uso de la energía nuclear. Procedimientos para preparar a la humanidad para una nueva etapa. Van Tassel no improvisaba. Tomaba notas. Registraba fechas.
Escribía diagramas. Organizaba conceptos. Lo que recibía debía conservarse con exactitud. El mensaje tenía una lógica interna. Una jerarquía. Una cadena de mando. Seeran no actuaba solo. Formaba parte de una flota. De un sistema coordinado más allá de la Tierra. Y si existía una jerarquía en el cielo, debía existir una estructura en la Tierra. La transmisión comenzó a convertirse en documento. El documento en plan. El plan en preparación. No se trataba solo de creer. Se trataba de organizar. Bajo la roca gigantesca del desierto, comenzaron a reunirse personas que querían escuchar directamente esas comunicaciones. Lo que había sido una experiencia individual empezó a adquirir forma colectiva. Van Tassel asumió su papel con disciplina. No como visionario exaltado, sino como custodio de un mensaje. Si el comandante hablaba, él debía registrar. Si el comandante advertía, él debía preparar. Y así, la promesa empezó a tomar forma en la tierra. Al principio, no eran muchos. No había escenario. No había estructura formal. Solo reuniones en el desierto, bajo el cielo abierto. Algunos llegaban por curiosidad. Otros, por inquietud espiritual. Otros, simplemente porque necesitaban respuestas. Escuchaban a Van Tassel relatar las transmisiones. Escuchaban hablar de jerarquías estelares. De advertencias nucleares. De evolución energética. No todos comprendían los detalles técnicos, pero muchos comprendían el tono. Era un mensaje que ofrecía dirección. En una época de incertidumbre. La Guerra Fría avanzaba. Las pruebas nucleares continuaban. El futuro parecía inestable. La idea de que una inteligencia superior vigilaba la Tierra ofrecía consuelo. La idea de que existía un plan ofrecía propósito. Las reuniones comenzaron a repetirse. Los asistentes regresaban con amigos. Las conversaciones se extendían más allá del desierto. Lo que había empezado como transmisión comenzaba a convertirse en comunidad. Van Tassel mantenía una actitud firme.
No se presentaba como salvador. Se presentaba como intermediario. Pero en toda estructura emergente, el intermediario empieza a ocupar un lugar central. Las palabras recibidas desde lo alto pasaban inevitablemente por él. Y, poco a poco, su figura dejó de ser solo la del mecánico que escuchaba. Se convirtió en el hombre que sabía. Y donde hay alguien que sabe, comienzan a formarse círculos. Llegaban personas de distintos estados. Algunos viajaban cientos de kilómetros. Buscaban escuchar las transmisiones. Buscaban comprender el plan. Van Tassel ya no hablaba ante pequeños círculos. Hablaba ante masas. Su nombre empezó a circular más allá del desierto. Artículos, entrevistas, curiosidad pública. La figura del contactado se consolidó. Y, sin embargo, algo empezó a cambiar. A medida que el movimiento crecía, las expectativas también crecían. Se esperaban fechas, confirmaciones, señales visibles. La estructura necesitaba resultados. Las transmisiones continuaban. Los mensajes seguían llegando. Pero el peso de interpretarlos recaía siempre en el mismo hombre. Cada palabra debía sostener la fe de cientos. Cada anuncio debía justificar la espera. Y por primera vez, Van Tassel comenzó a percibir una tensión. No en el cielo. En la tierra. La misión seguía siendo clara en teoría. Pero en la práctica, mantener viva la promesa exigía algo más que obediencia. Exigía control. Exigía decisiones. Exigía liderazgo. Y liderazgo ya no era lo mismo que transmisión. El intermediario comenzaba a convertirse en responsable.
En el punto más alto de su influencia, George Van Tassel dio un paso más allá de la palabra. Si el mensaje hablaba de evolución energética, entonces debía existir un instrumento para hacerla posible. Así nació el proyecto del Integratron. No como templo en el sentido tradicional, sino como máquina. Una estructura diseñada, según él, a partir de instrucciones recibidas en las transmisiones. Su propósito era ambicioso. Regeneración celular. Armonización energética. Preparación para una nueva etapa de la humanidad. No era solo símbolo. Era promesa concreta. El proyecto requería dinero, organización, trabajo constante. Y miles de personas creyeron lo suficiente como para sostenerlo. Bajo el sol del desierto, la cúpula comenzó a levantarse. Madera, geometría, precisión. Para muchos, era la prueba de que el plan avanzaba. Para Van Tassel, era algo más. Ya no era solo el hombre que transmitía mensajes. Era el responsable de convertirlos en realidad. La fe había adquirido forma. Tenía paredes. Tenía medidas exactas. Tenía fecha de finalización. Y cuando una promesa se vuelve tangible, también se vuelve verificable. El Integratron representaba el momento culminante del movimiento. Y, sin saberlo, también marcaba el comienzo de una nueva etapa. Con el tiempo, las voces se apagaron.
Las reuniones se hicieron más pequeñas. Las preguntas, más grandes. El comandante ya no habló como antes. La claridad se convirtió en distancia. Y la distancia, en silencio. George Van Tassel permaneció. Fiel a lo que había escuchado. Fiel a lo que había construido. Aunque las multitudes desaparecieran. Aunque el mundo dejara de mirar. Nunca hubo una retractación. Nunca hubo una revelación final. Solo el desierto. El Integratron en pie. Y un hombre esperando.